سلام لخ مريم مريم طيبوثة مارن عمناخ مريخات المشي وموريخ تيخ خسريشو مارت مريم يلد آلها صلح لا بين حطاي كاشا وشاف الموتين آمين. Yo soy el padre Benceslao Belén de Burkina Faso. Soy sacerdote desde 2008. Y en mi tarea sacerdotal he sido vicario parroquial, luego estudiante en Madrid, luego volví a mi país trabajando como párroco, juez eclesiástico y canciller diocesano. Estoy otra vez en España para una especialización en jurisprudencia canónica. Burkina Faso es un país interior, antes se llamaba Alto Volta, Burkina que quiere decir integridad y Faso que quiere decir la patria. Es un programa de vida. Burkina Faso, país de los hombres íntegros o país de los hombres llamados a la integridad. Tenemos un siglo y pico de evangelización desde 1900, la independencia desde 1960. Y antes vivíamos en paz y decíamos que somos el país más rico del mundo porque teníamos la paz, aunque no teníamos muchos recursos naturales. Decíamos que como la paz es la riqueza más grande, un don de Dios, somos el país más rico del mundo. Y había también una cohabitación pacífica entre las religiones, sobre todo las tres, los animistas, el Islam y el cristianismo. Tenemos casi 20 mil millones de habitantes y los musulmanes son 61%, los católicos 19%, los protestantes 4%, los animistas 15% y los ateos 1%. Son grupos de apoyo al Estado Islámico y el grupo de Al-Qaeda que está en el Sahara. Empezaron en Mali, ya que ellos están entre Mali, Burkina Faso y Níger. Empezaron en Mali, queriendo un Estado Islámico. Y luego en Burkina Faso, actualmente en Níger también. Ellos quieren una sola religión para todos y imponer también el uso del velo integral a todas las mujeres y que los hombres tienen que llevar el pantalón corto. La cosa fue así al principio. En los años 90 iban construyendo mezquitas en los pueblos. Es ahora que nos hemos dado cuenta de que ellos tuvieron mucho tiempo, al menos 25 años, preparando todo eso. Lo que salvó a la iglesia o al país es la pastoral del diálogo islamo-cristiano. Eso hizo muchos musulmanes moderados. Entonces los musulmanes radicales no tienen hasta hoy día el apoyo integral de los musulmanes moderados. Y los moderados están convirtiéndose al catolicismo, diciendo que una religión no mata. Dios es fuente de vida, Dios no quiere la muerte de nadie. Ellos no quieren, por ejemplo, las escuelas modernas. Dicen que todo lo que es moderno viene de Satanás y hay que destruirlo. Entonces van atacando escuelas modernas, transformándolas en escuelas coránicas. Dicen que no tenemos que enseñar el francés en las escuelas
ni en los colegios. Hay que enseñar el árabe. Y que no tenemos que ser cristianos, católicos. El Islam es la única religión revelada y que tenemos que todo el mundo entrar dentro. Hablan de la Sharia también. Hay que aplicar la Sharia. Bueno, la Sharia es su ley. Si hay alguna infracción, hay también la pena que hay que aplicar estrictamente. Es lo que entendimos por Sharia. Al nivel social, ellos no quieren los funcionarios. Dicen que no hay que colaborar con el Estado, que todo eso es moderno. Por tanto, están atacando a los que trabajan por el Estado, como los maestros, los demás funcionarios, los médicos. No quieren a los militares. A los sacerdotes, los cristianos más comprometidos, dicen que son ellos que han que matar para que los demás puedan ser obedientes, seguirles fácilmente. Y nos llaman a nosotros paganos. Si no eres musulmán integral, musulmán radical, eres un pagano. Y el pagano se debe matarlo cortándole la garganta. Hoy día los terroristas están persiguiendo mucho, sobre todo a la religión católica, porque dicen que en la sociedad de Burkina Faso la Iglesia Católica está muy bien escuchada. Al nivel político, si los obispos de la conferencia episcopal dicen algo, la gente sigue. Por tanto, es el enemigo jurado. Y ellos van atacando a las iglesias. En los pueblos, nosotros vivimos en comunidad, en la casa parroquial, y los fines de semana vamos a los pueblos para las misas. Los terroristas van poniendo minas explosivas para impedirnos el acceso. Y como ellos vienen, sobre todo los domingos, a encontrar a los feligreses durante la oración, a matarles, llamamos a la policía para guardarnos. Y por tanto, los niños al ver a la policía con armas se asustan y ya no quieren venir a misa. Y ellos dicen, hay que rezar rápidamente porque hay que ir en otro sitio. Y ya nosotros no tenemos este derecho como antes de tomar todo el tiempo para rezar, alabar a Dios con cantos, con bailes y también predicando al menos 15 minutos. Y nos cuesta hacer una pequeña homilía hoy día. Los mayores no llegan a entrar en esta dinámica. Dicen que hace muchos años son católicos y el domingo toman mucho tiempo para rezar. Y que ya no, es como si estuviéramos pidiendo la posibilidad de rezar a Dios. Ellos dicen, no, tenemos que rezar como antes si quieren que vengan a matarnos. Y decimos pastoralmente, hay que seguir también las medidas de la seguridad, no provocar el martirio. Si ellos vienen, podemos aceptar el martirio, pero de momento hay que obedecer. La obediencia forma parte de las virtudes del martirio. Hoy día, en Burkina Faso hay más de 1.700.000 desplazados internos, más de 2.000 y pico escuelas cerradas y unas de ellas transformadas en coránicas. Y vienen a menudo con lista a llamar y a matar. Aprovechan también del paro de los jóvenes. Van a decir que tenemos una empresa en tal lugar, como es ahí sin trabajo, venir a trabajar y ganar su vida.
ellos se van y de repente descubren que era una trampa. Van a obligarles a ser jihadistas. Si tú niegas, se te matan directamente. Si aceptas, para tener confianza que has aceptado realmente, se van a formarte y mandarte matar a un familiar tuyo. A veces es el padre o la madre o un hermano o una hermana. Si te vas, al no volver, ellos van a buscarte. Algún día podemos levantarnos y oír que tal joven ha sido matado y no sabemos por qué. Y siempre es así. Tienen medios de informaciones. No sabemos de dónde vienen sus fuentes. Y nosotros sacerdotes, en la pastoral, ya que no podemos estar encerrados sin salir. Conocemos a muchas personas muy bien comprometidas en la vida de fe y que ya mayores no pueden huir de sus hogares, están pasando necesidades y intentamos ir con el riesgo. Humanamente hay el miedo, pero lo que nos ayuda también a quitar el miedo es la oración y sobre todo los sacramentos. Solemos confesarnos por si acaso salimos y no volviéramos. Que al menos estemos en estado de gracia para encontrar al Señor. Eso es una experiencia espiritual que nos quita el miedo, Es en esta situación de persecución que unos padres también han sido secuestrados, matados, unos liberados, los secuestrados. Unos padres como Rodrigue Sanú, que yo conocí también cuando yo estaba en el seminario mayor, como diácono, era un sacerdote estudiante en economía. Él iba a un consejo episcopal. En camino se le encontraron y se le mataron. Simeón Yampa, él celebraba una misa dominical y se fueron con una lista. Se le mataron durante la misa y mataron también 5 feligreses laicos. El padre Antonio César Fernández, él también ha sido matado por los terroristas. De regreso de Togo, al ir a visitar a su comunidad, se les pararon y él solo se le mataron. Porque él ha dicho a los terroristas, lo que estáis haciendo no está bien. Eso viene del demonio. Eso no les gustó. Y le dijeron, los demás vamos a dejarles, pero tú vamos a matarte. Y se le mataron. La cosa fue así. El padre Joel Yugbaré ha sido secuestrado. Hasta ahora no tenemos noticias de él. Era párroco de Jibo, en la diócesis de Dori. Hicimos el seminario mayor juntos durante 6 años. Una persona de todos y para todos. Y él en su zona era peligrosa, pero él hacía todo lo posible para ir a los pueblos los domingos, celebrar y volver. Lo que quiere decir, en otra diócesis, 100 kilómetros de su parroquia, va a dormir el sábado allí y el domingo, temprano la mañana, se levanta para ir a su pueblo. Ese domingo, el domingo en que se le secuestraron, él, después de celebrar la misa, de visitar a los enfermos, darles la comunión, las confesiones, se quedó con la gente charlando y de repente se dio cuenta de que tenía un encuentro en su parroquia a las 3 y ya no podía hacer la vuelta y regresar. Y ha dicho que me pongo entre las manos de Dios y voy a coger el camino directo.
fue así y se le encontraron, se le secuestraron y hasta hoy día no tenemos ninguna noticia de él. Si vive, si no vive, dónde está, no. Y el último, para resumir, este año el padre Jacques Zerbo, que fue mi profesor, mi amigo también, porque era un profesor muy afable, cercano con los alumnos. En el seminario mayor, si los profesores reorientan a un seminarista por falta de vocación sacerdotal, él iba acompañando a esos seminaristas. Primero, a poder matricularse en la universidad y seguir los estudios. Y segundo, a guardar el contacto con la iglesia, viviendo su fe y con amor a la iglesia, para no desanimarse. Y por tanto, nosotros le queríamos mucho. Tenía unos amigos que le ayudaron a construir un centro de rehabilitación juvenil y lograba mucho a ayudar a esos jóvenes de distintas religiones. En un país en que el terrorismo quiere convertirnos al Islam radical, su actuar pastoral en la zona producía el efecto contrario. Muchos jóvenes musulmanes se convertían al catolicismo. Ahí empezaron las amenazas. Y como la zona era peligrosa, bajo orden de su obispo, él trasladó su centro en la ciudad episcopal. Era también el responsable de la comisión de seguimiento de la causa de beatificación del primer catequista del país, D. Alfred Diban. Y él iba en los pueblos, de pueblo a pueblo, buscando a los ancianos que pueden dar testimonio sobre la vida de fe de este primer catequista. Y en camino se le encontraron, le pararon y se le mataron. Lo conocían y saben que él, con su fe y su ánimo, no es una persona que va a negociar, no es una persona que va a dejarse intimidar. Y como le buscaban hace tiempo, se le mataron cerca de la capilla del pueblo y se fueron con su coche tiroteado. Pero la cosa fue así, una gran tristeza para los cristianos y también para los musulmanes, porque era una persona de todos y para todos. ¿Verdad? Y ayudaba como espiritualmente, humanamente, a todo el mundo. Y hacía muchos ejercicios animando. Por tanto, es una persona muy bien conocida en Mali, en Burkina Faso y en Níger. Y nosotros hacemos otra lectura. Es una tristeza humanamente, es una tristeza porque la muerte a nadie le gusta. Salvo que esté trabajando por el demonio, el príncipe de la muerte. Pero decimos que como los terroristas le llevaron al lado de una capilla, le mataron ahí, eso quiere decir que físicamente él está lejos de nosotros, pero espiritualmente muy cerca de Dios, y que la sangre de los testigos es semilla de conversión, semilla también de paz para todo el mundo. Eso es nuestro acto de fe. Mi experiencia, primero la humana, es el miedo. Y yo noto que sin Dios tendremos siempre miedo. Y en las situaciones en que he podido ser salvado, he visto que hubo la mano de Dios. Podemos tener miedo en salir, pero con la oración,
con los sacramentos, nos quita el miedo. Salimos y después, al regresar, empezamos a ver el peligro que hemos recurrido y empezamos a sentir el miedo. Y decimos, Señor, tú sabes todo, como San Pablo, venga en nuestra ayuda. En medio del dolor, vemos también que hay mucha solidaridad, mucha compasión, y eso nos da ánimo. En el ámbito espiritual, en los pueblos en que yo no podía ir, y como párroco, la gente está pidiendo algún signo para guardar el contacto con la parroquia y para sentirse animados, apoyados, la cercanía de los sacerdotes. Yo iba escribiendo cartas, sobre todo los momentos litúrgicos fuertes, Adviento, Cuaresma, las fiestas también, dando noticias, animando, explicando la palabra de Dios. Y cuando los voluntarios para la defensa de la patria vienen a la ciudad, aprovechamos para dar la carta. Como ellos vienen en grupo y con las armas, pueden venir y regresar sin mucho peligro. Y ellos van transmitiendo. Y los cristianos del pueblo, ellos también se dan las indicaciones y el domingo temprano en la mañana se van a encontrarse en la casa de tal persona, rezar, leer la carta como si fuera una homilía y luego regresar. Al escribir la carta, yo me pongo en el lugar de la gente y entre tanto no es fácil. Hay la compasión y a veces es como si estuviera llorando. Y siempre termino las cartas rezando por ellos. Hay también los sacramentos que nos quita el miedo, que es un medio espiritual. Y vemos que efectivamente es Dios que salva. Y nosotros tenemos que tomar en serio la oración, que nos salva siempre. La obediencia también. El martirio no tenemos que buscar, tenemos que seguir también las medidas de seguridad, que son también la voz de Dios. Si los terroristas vienen hasta ahí, ¿para qué nosotros dejamos a nuestro Dios y seguir a su Dios? Así nosotros vamos a aceptar el martirio, no renunciar a nuestra fe, aceptar lo que va a ocurrir. Y decimos que nuestra Kalashnikov es la oración, Santa Misa y el Rosario. Entonces la fe nos mueve, nos pone en camino a ir. No podemos sentarnos, decir que hay peligro, no podemos salir. Hay algo dentro de nosotros que nos empuja a salir. Y decimos que nuestra seguridad está en las manos de Dios. Si Él está por nosotros, ¿a quién temeremos? En Dios nuestra vida. Para nosotros, María es como una madre que no va nunca a dejar a otras personas hacer daño a sus hijos. Y decimos que la madre es capaz de dar su vida para salvar la vida de su hijo. Eso lo experimentamos. Y hoy día muchas oraciones es por la intercesión de la Virgen María. Hay novenas que se hacen, hay oraciones de alabanza a la Virgen María, todo eso, y también la peregrinación aún dentro de la ciudad, de casa a casa, con la estatua de la Virgen María, pidiendo que, en cuanto madre, que haga un milagro, y que nos dé también la fuerza de poder perdonar a la hora de morir, unirnos a la pasión muerte de Jesús como ella también
estuvo al lado de Jesús en esos momentos. Y donde estamos, hay siempre una imagen de María. Aún en mi cruz hay la medalla milagrosa. ¿Verdad? Y en mis papeles también vais a encontrar una imagen de la Virgen María diciendo, si los terroristas vienen a matarme, serán ante mi madre y ella va a acogerme entre sus brazos. Y lo más importante es allá, estar en sus manos, es estar en el paraíso. Ella va a llevarte donde está ella. Por tanto, las persecuciones están también aumentando nuestro amor y nuestra devoción a la Virgen María. Yo diría, primero hay que creer en la existencia de Dios. Dios existe. Dios existe. Y como dice también Jesús, en los momentos de persecución, de pruebas, es el momento en que hay que dar testimonio de su fe. Al dar testimonio de su fe, experimentamos la presencia de Dios. Dios es muy cercano al ser humano y sobre todo a los que sufren. Hay que tener siempre confianza en Dios. Y luego, rezar mucho. Oración salva, la caridad salva y hay que vivir con Dios. Amor a Dios, amor a los demás. Entonces hay que rezar siempre por los demás cristianos que están sufriendo persecución. Gracias.